Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud. Que la gracia pues de nuestro Señor Jesucristo siempre abunden en la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que han decidido pues servirle al Señor, hombres y mujeres que Dios ha llamado al servicio, a ministrar la palabra, a proclamar el reino de los cielos. Y Dios, por su bondad y por su misericordia y por su gracia, nos ha permitido compartir la palabra de nuestro Dios a través de estos medios de comunicación. Dios pues le ha placido abrir esta ventana comunicacional para que nosotros proclamemos el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, el Evangelio de restauración, el Evangelio de libertad, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la misericordia, el Evangelio del amor, de la bondad, de la justicia. Saludo al pastor apóstol Marcelo Parrella, ministro del Evangelio allí. Saludo para el ministerio Unicristo. Saludo para todos los pastores, maestros, profetas, evangelistas, conferencistas que día a día están allí transmitiendo la palabra de Cristo, porque el propósito pues de la palabra es edificar. El propósito de la palabra es edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, los hijos y las hijas del reino, a través de la palabra eterna, la palabra revelada, la palabra hecha carne. Bendiciones del cielo, bendiciones de lo alto. Y para todos los amigos y amigas que nos siguen a través de este maravilloso ministerio Unicristo. Les saludo por aquí de Venezuela, su hermano en Cristo, ministro de la palabra, por la gracia del Señor Jesucristo, Nelson Cárdenas de Venezuela. Vamos a compartir una palabra muy interesante, maravillosa: las fortalezas. Hay que saber pues que hay muchas personas que aún dentro del Evangelio están allí con muchas fortalezas, con muchos argumentos en sus pensamientos. Bueno, ¿qué son las fortalezas en la vida del ser humano y específicamente en la vida del Hijo del Reino? Que muchas veces no lo saben. Fortalezas son posiciones, pensamientos, argumentos, estructuras, murallas que se han establecido, se han edificado a través del tiempo. Pueden ser por familiares, amigos, programas de televisión, revistas, ahora por el internet, las redes sociales. Comienza a levantar una edificación en la vida de las personas. Y es donde la persona empieza a decir: yo opino así, yo pienso así, yo soy así, no me gusta esto. No sé de dónde, no se han dado cuenta que han levantado en su mente fortaleza. Y el problema de las fortalezas, que pueden haber fortalezas buenas y fortalezas malas. Así como hay sitios amurallados que defienden cosas que son buenas, también hay sitios amurallados que defienden a gente mala. Así son los pensamientos en la vida de las personas. Es posible que las fortalezas allí. El problema pues de la fortaleza es que muchas veces estamos ignorando, protegiéndonos aún de lo bueno. Hay fortalezas malas que nos hacen proteger de lo bueno. Y es posible que pensemos que estamos haciendo lo correcto.
como nuestra manera de pensar. Y el hombre, bueno, no hay otra cosa que alaba el mundo, su propia mente. Es por eso cuando usted ve al hombre cuando alaba su propia mente, usted ve al hombre cuando alaba su propio pensamiento, a su propia opinión, dice, esa opinión yo se la di, dice él. Esa opinión yo se la di. Ese consejo yo se lo di. Bueno, son expresiones que indican que son personas que alaban su propio pensamiento. Por eso es que cuando alguien manifiesta eso, es difícil sacarlo del error, porque su propia mente lo conduce a la ignorancia. Por eso el escritor bíblico nos indica en varias oportunidades: no sean sabios en su propia opinión. O sea, el rey Salomón, una palabra sabia allí. No te apoyes en tu propia prudencia, fíjate del Señor. Bueno, es decir, busca la sabiduría de Dios, no en tu propia mente, porque algunos han hecho de su propia mente un Dios. Le sirven a su propia mente. Es decir, que lo que la mente le indica, su mente es lo que ellos hacen. Pues. Por eso es que estamos hablando de la fortaleza. Incluso algunos dicen, incluso algunos dicen, porque le viene un pensamiento, dicen, es Dios que me está diciendo que haga esto. Incluso fue Dios y me habló. Y es su propia mente, sus fortalezas mentales, fortalezas espirituales. Por eso vemos al apóstol Pablo que tuvo que reconocer la fortaleza que él tenía. Veamos allí en Gálatas capítulo 1, el Evangelio de Gálatas. Los invito a buscar allí en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, el versículo 13 al 15. Gálatas capítulo 1, el versículo 13 al 15. Vamos a ubicarnos aquí en esta carta maravillosa, 1 del 13 al 15. Leo en el nombre del Señor. Gálatas, leo de la siguiente manera, dice la Escritura, en el nombre del Señor, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, dice el apóstol, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso en las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El apóstol Pablo estaba lleno ¿de qué? De fortalezas, de argumentos en su mente allí. Bueno, veamos la conducta del apóstol Pablo, pues, que indica que tenía que era más celoso y aventajaba a los contemporáneos de su nación, era más excelente que ellos y perseguía a la iglesia. De esa forma demostraba que era un verdadero radical en el judaísmo, persiguiendo cualquier secta, a cualquier movimiento que se levantara y fuera un tropiezo para el judaísmo. Veamos al apóstol Pablo allí, lleno de muchas fortalezas. Bueno, allí vemos al apóstol Pablo, él mismo lo está testificando. Aquí vemos al apóstol Pablo que tenía una conducta radical religiosa, pero en su mente siendo extremista, era un hombre muy extremista. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Esto es lo que le agrada a Dios. Esto es lo que Él quiere, decía él en su mente, en sus fortalezas allí. Hasta que el mismo Dios se le reveló y le revela a su Hijo Jesucristo. Veamos el libro de los Hechos, capítulo 26, el versículo 9. Vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos, capítulo 26, el versículo 9. Dice la Escritura de la siguiente manera, 26:9 del libro de los Hechos. Yo ciertamente había creído, dice él, mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo reconociendo allí. Primera de Timoteo capítulo 1, vamos a la carta de Timoteo 1, del
12 al 13. Primera de Timoteo, nos ubicamos en la carta de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12 al 13. 12 al 13, leo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, dice el apóstol, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Blasfemo, era un blasfemo. Perseguidor. ¿Qué hacía? Perseguir a la iglesia y era un blasfemo. Obligaba a los hermanos a blasfemar. E injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Es decir, que mentía pues acerca de las personas para destruirlas. A los hermanos, el apóstol Pablo, siendo fariseo, hebreo, perseguidor de la iglesia, lo dice, estaba en ignorancia. Por esto no tiene nada que ver con cargo. Esto no tiene nada que ver con cargo. Hay muchos que se escudan diciendo, lo que pasa es que yo soy celoso de las cosas de Dios, dicen algunos cristianos de estos tiempos, pero lo dicen con odio en su corazón y con eso están destruyendo personas. Hoy con la excusa pues de la obra de Dios. La obra de Dios son las vidas, hay que tratarlas bien. Las vidas, nuestros hermanos, ellos creen que la obra de Dios son las estructuras que ellos han creado y las defienden pues a capa y espada, por decirlo de esa manera. La obra de Dios son las personas, son nuestros hermanos, son las únicas que Dios hizo con sus manos y que le transmitió su semejanza, le transmitió la semejanza a Cristo, su vida. Bueno, lo está diciendo el apóstol Pablo, hombre que tenía poderes, estaba bajo principados y potestades, esas autoridades. Ese es el problema de las fortalezas, de la ignorancia. Él decía, a todos estos que hablan de Cristo hay que matarlos, decía el apóstol Pablo. Bueno, él tenía la fortaleza de la circuncisión, del sabbat, el judaísmo. Bueno, es la verdad que existe, pues decía el apóstol Pablo, somos el pueblo de Dios. Bueno, no hay otro, ese era el judaísmo, deseando la muerte y arrastrándole a la muerte. Allí vemos a Esteban, pues que uno de los 7 diáconos allí que cayó allí en los pies del apóstol Pablo, consintió en la muerte de Esteban, consintió. Bueno, difícil es enseñar al religioso, porque él dice amar a Dios, pero aborrece al ser humano. Ama a Dios, pero no conoce los atributos de Dios. El religioso no sabe que Dios es amor, que es fiel, es misericordia, tardo para la ira, pero grande en misericordia, que se deleita en hacer el bien. Pero hay muchos en el nombre de Dios que persiguen, matan, odian y aborrecen en estos tiempos. Como el apóstol Pablo lo estaba reconociendo. Aquí quiere decir que cuando el apóstol Pablo estaba haciendo todo esto, él pensaba que Dios le agradaba pues por todo lo que estaba haciendo. El Señor Jesús enseña a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, le dice, vendrán días que cualquiera que los mate y los persiga a ustedes pensarán que lo hacen en el nombre de Dios, que le rinden culto a Dios, porque ese es el problema del religioso. El que tiene esas estructuras allí sembradas en su mente, esas fortalezas allí en su mente. Todo lo que hace, Dios está de acuerdo, dice él, el religioso. Dios dijo que matarás, pero como yo le estoy sirviendo, yo tengo que matar, dice el religioso. No lo mata con un arma de fuego, obviamente, o con un arma blanca, sino con las palabras. Se justifica a sí mismo porque ha levantado fortalezas de ignorancia para no recibir la palabra de perdón, de liberación, de amor, de libertad, de paz. Él dice, yo soy así, dice el religioso. Él decía, yo soy fariseo, dice el apóstol Pablo, de fariseo. Y en cuanto a la ley, irreprensible.
Cualquier fariseo veía al apóstol Pablo y decía, este es un hombre de Dios, cualquiera, en su ignorancia allí, influenciado también, porque Pablo estaba lleno de mucha fortaleza. Pero ¿qué tenía por dentro el apóstol Pablo? ¿Qué había dentro del apóstol Pablo? Odio, rencor, homicidio, porque era un homicida el apóstol Pablo, lleno de ira. Eso lo dice el apóstol Pablo. Veamos Hechos 9:1. El libro de los Hechos, capítulo 9:1, dice Hechos 1. El título dice conversión de Saulo. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Bueno, lo tremendo es que el apóstol Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto, que agradaba a Dios con su conducta. Si el Señor no se le revela, ninguna persona hubiese podido cambiarlo. Bueno, las fortalezas que tenía eran demasiadas, terribles. Nadie le podía llevar la contraria, irreprensible. Soy fariseo de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, dice el apóstol Pablo. No era cualquier hombre. Estamos hablando del gran apóstol Pablo. Saulo, hombre hebreo, porque era de la tribu de Benjamín. ¿Cuál es la tribu de Benjamín? ¿Cuál era la tribu? ¿De dónde salió? Bueno, el primer rey Saúl, pues, viene de la tribu de Benjamín. El primer rey viene de la tribu de Benjamín. Saúl, hijo de Cis. Bueno, los padres le ponen el nombre de Saulo, que es el mismo nombre de Saúl. Los padres de Saulo le ponen el nombre de Saulo, que es el mismo nombre de Saúl, el rey Saúl, porque él era de la tribu de Benjamín, el apóstol Pablo, porque él era de la tribu de Benjamín. Pero ¿qué quiere decir Saulo en hebreo? Engrandecido. ¿Qué quiere decir Pablo en griego? Pequeño. Veamos el nivel de ser engrandecido a ser pequeño. Bueno, se hizo como niño para poder aprender. Allí podemos ver Hechos 9:1, cuando el apóstol Pablo escribió a los Gálatas de su propia mano, y fíjense cuán grandes letras les escribo. Esto indica que el apóstol Pablo, que él mismo no escribía las cartas, tenía un escribiente, porque a él le empezó a fallar la vista. Al apóstol Pablo le empezó a fallar la vista. Usted sabe que por una enfermedad en la vista, tuvo un problema allí en la vista, pues allí estará correcto lo que estamos haciendo, ¿no? Hay que llamarnos a cuenta, a reflexión. Estaremos haciendo lo correcto, o lo que decimos, lo que hablamos. Por eso decía el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos para ver si estamos en la fe. ¿Qué son fortalezas del bien? Bueno, hablamos de forma figurada, pensamientos de fe, pensamientos de sanidad, pensamientos de provisión, pensamientos de protección de Dios, pensamientos de fidelidad. ¿Qué quiere decir estos argumentos? Bueno, sirven para que usted se proteja a la hora que venga algo contrario en cuanto a una situación, a una tribulación. Bueno, en cuanto a personas, no le han dicho, hay personas que le dicen, usted tiene una enfermedad generativa. Hay personas que le han dicho, usted tiene una enfermedad generativa, pero son personas que tienen esa fortaleza en la salud y dicen, por esas llagas fui curado. Bueno, y dicen, no recibo esa palabra, le dicen al doctor, yo no recibo esa palabra, soy sano en Cristo. Y se van con esa palabra y no reciben esa palabra de maldición en sus vidas. ¿Por qué? Porque han hecho fortalezas en sus vidas. Bueno, las fortalezas del bien, pues, ¿ve? Y se van y quedan totalmente sanos, porque han edificado fortalezas en sus mentes, en su espíritu, y creen en la obra consumada de Cristo. Y le dicen, te vas a morir, le dicen. Y le dicen allí, de repente un problema de salud, y le dicen, te vas a morir. Y él le dice, viviré, dice él o dice ella, y contaré las obras que tú hiciste. O sea, han hecho que allí fortaleza. O sea, el Señor Jesucristo, por eso nos recomienda leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, acceder a algunos códigos que se encuentran allí en la palabra de Dios, para fortalecernos. No es para ser religiosos, queridos hermanos y apreciados hermanos, no.
no es para ser religioso, es para fortalecer y edificar tu vida, nuestra vida, contra tantos pensamientos que se oponen a la victoria de Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, dice el apóstol Pablo, si algo digno de alabanza, todo esto, bueno, pensá en todo esto, en todo lo honesto, todo lo puro, en todo lo amable. En esto pensá, dice el apóstol Pablo aquí en su carta. ¿Qué quiere decir esto? Que un hijo de Dios tiene que estar pensando en lo honesto, en lo bueno, en lo justo. También están las fortalezas del mal, personas que no ven luz. Todo es un desastre para las personas que tienen fortalezas allí, fortalezas del mal, estamos hablando ahorita. Todo es una sospecha, todo es maldad, todo el mundo es hipócrita, no hay amigos, las mujeres son malas y yo me crié sin papá, yo creo que no existe papá. ¿Qué han hecho estas personas? Bueno, han edificado fortalezas en sus mentes. Para ellos todo está malo, todo, porque eso está en su mente. Cuando una persona está hablando con usted discierne lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Y según lo que esa persona piensa y habla, es lo que rige su vida, que son allí principados. A su vez, ¿cuáles son las fortalezas mentales? Los principados y las fortalezas mentales que hay allí, que tiene esa persona. Bueno, el hombre saca del corazón el tesoro, sea malo o sea bueno. Y donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Lo que tenga en su mente, él dice, yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Lo que hay en el corazón, pues, del buen tesoro saca lo bueno y del mal tesoro saca lo malo del corazón. Todo está allí. ¿A dónde? En el corazón. Bueno, debemos derribar fortaleza que nos impida amar al prójimo, que nos impide tener una vida de plenitud, que nos impide creer en Dios, que nos impide creer en la victoria de Cristo. Tenemos que derribarlas, esas fortalezas. Vamos a ver Romanos capítulo 8, el versículo 1, 2 y 3. Libro de los Romanos, la carta de Romanos capítulo 8, el versículo 1, del 1, 2 y 3. Leo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado. ¿Dónde? En la carne. Poderosa palabra. Bueno, andar en el Espíritu, andar conforme a la carne, es la palabra, andar conforme a la carne, es la palabra sarchis, andar conforme a la carne. Escúchese bien, andar conforme a la carne es la palabra sarchis, la palabra sarcasmo, que es un sarcasmo. Bueno, que es una persona sarcástica, es una persona carnal. Es una persona carnal. Si nosotros somos carnales, no vamos a poder atacar algunos problemas, incluso problemas de nuestros problemas nuestros allí, no lo vamos a poder atacar si somos carnales. Lo único que podemos superar, para poder superar los problemas nuestros, es siendo espirituales. Es la única manera. Siendo espirituales podemos superar los problemas. Bueno, ¿dónde se manifiesta lo carnal o lo espiritual? En los pensamientos. Escúchese bien, ¿dónde se manifiesta lo carnal o lo espiritual? En los pensamientos. Bueno, son conductas. Lo carnal son conductas equivocadas al diseño de Dios. Al pensamiento espiritual. Bueno, el pensamiento espiritual en lo bueno. El pensamiento espiritual piensa en lo bueno, en la fidelidad, lo honesto, en la gracia, en la fe, en el amor, en el perdón, en la paz, en la misericordia. El carnal en la envidia. Escúchese bien, veamos la diferencia. Veamos la diferencia. El espiritual piensa en lo bueno, en la fidelidad, en ser honesto, en ser fiel, en la gracia, en la fe, en el amor,
en el perdón, en la paz, en la misericordia. El carnal no. El carnal piensa, su mente gira en torno a la envidia, al rencor, al odio, a la malicia, al engaño, a la mentira, al prejuicio, a la maldad. Es una persona ingrata. Bueno, tenemos que aprender a discernir cuál de las dos estructuras mentales son las que nos rigen. El propósito de Dios es que mostremos una vida de plenitud, amados hermanos, amada iglesia. Ese es el propósito de Dios, que manifestemos una vida de plenitud, una vida de perfección, una vida de madurez, que manifestemos la gracia de Dios. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, el versículo 48, dice: sé perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si nuestro Padre celestial es perfecto, nosotros como hijos de Dios, como hijos del reino, tenemos que ser perfectos. Esa palabra perfecto es imposible para muchos. Para la mente humana, para el razonamiento humano, para la lógica humana, para el pensamiento natural, es imposible para el hombre natural. Para el hombre carnal es imposible. Pero para el hombre espiritual es posible. Seamos perfectos porque Él es nuestro modelo. Tu Padre no está allá arriba en los cielos, allá en el tercer cielo. Nuestro Padre celestial está en nuestros corazones. Y Él es el modelo pues a seguir. Y nos está llamando a ser perfectos, a ser maduros. Pero hay que derribar primero que todo las fortalezas. Hay que derribar los argumentos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, derribándola allí en el nombre de Cristo. Bueno, queridos y apreciados hermanas y hermanos de este maravilloso ministerio Unicristo, ha sido un placer haber compartido pues la palabra de nuestro Dios con este tema. Las fortalezas hay que destruirlas, derribarlas, para que puedas crecer, para que puedas madurar, para que se pueda ver Cristo en ti. Si usted no derriba la fortaleza, los argumentos, no se va a ver Cristo en nosotros. Se verá una religión evangélica, solamente una religión, legalismo. Se va a ver solo allí, pero no se va a ver Cristo Jesús, a Cristo. Hay muchas cosas que tenemos que derribarlas, argumentos, fortaleza que hay allí plasmado en la mente. Cosas que están allí del pasado. Cosas del pasado hay que destruirlas, derribarlas, para que podamos ser hombres victoriosos, hombres y mujeres espirituales. Conducirnos correctamente con ayuda del Espíritu Santo de Dios. Bueno, bendiciones de lo alto para todos los ministros, para todas las ministras. Es un placer saludarles, compartir desde la República Bolivariana de Venezuela. Bendiciones de lo alto, le hablo por aquí. Su hermano en Cristo, ministro de la palabra, por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, Nelson Cárdenas de Venezuela. Bendiciones del cielo, abrazos fortísimos para todas y para todos. Que la paz y la gracia, la bondad del Padre, la misericordia de nuestro Dios les acompañe y que podamos meditar en esta palabra. Esta palabra haya sido de gran edificación para el cuerpo de Cristo, para los ministros, hombres y mujeres, para los pastores y profetas y maestros y evangelistas. Esta palabra haya llegado allí a sus corazones y podemos meditar esta palabra y hacerla carne en nuestros corazones. Bendiciones de lo alto, pues. Paz.